Por favor, abran sus Biblias en Romanos, capítulo 3. En las últimas 2 sesiones, tuvimos una introducción sobre el Evangelio. Observamos las exhortaciones para hacer del Evangelio el centro de nuestras vidas, de nuestros ministerios y de nuestras iglesias. También analizamos las advertencias de que el Evangelio es el Evangelio de Dios. No tenemos derecho a cambiarlo ni a reformularlo para que encaje en una sociedad moderna o contemporánea. Debemos ser fieles al Evangelio. Debemos ser fieles a la doctrina, a la verdad que ha sido entregada de una vez por todas a los santos. Hoy intentaré hablar aún más despacio de lo que hice anoche para que los traductores puedan tomar aliento entre palabras. Esto es algo difícil para mí porque, normalmente, cuando empiezo, no sé cuándo detenerme, pero trataré de ser pausado. Ahora observaremos un pasaje de las Escrituras que ha sido considerado por muchos teólogos como el más importante de toda la Biblia. Algunos lo han referido como la Acrópolis o la ciudad fortificada de la fe cristiana. Las cosas que se encuentran aquí no son menos que esenciales. Es absolutamente imprescindible que comprendan las verdades en este pasaje. Si desean entender verdaderamente el Evangelio de Jesucristo. Como he mencionado hoy, y lo dije ayer, el mundo no está tan endurecido al Evangelio como lo está ignorante del Evangelio porque éste no se predica. Y creo que no se predica. Porque muchos hombres hoy en día, en los púlpitos, no se deleitan en el Evangelio. No ven al Evangelio como digno de primer lugar, sino como algún tipo de clase básica en el cristianismo o un paso inicial, solo para avanzar hacia supuestas cosas mayores, lo cual no es cierto. Leamos nuestro pasaje. Comencemos en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3 y 23, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios expuso públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe. Esto fue para demostrar su justicia, porque en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados anteriormente cometidos. Para la demostración, digo, de su justicia en este tiempo presente, para que Él sea justo y Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Donde, pues, está la jactancia, queda excluida. ¿Por qué tipo de ley? ¿De obras? No, sino por la ley de la fe. Porque sostenemos que el hombre es justificado por fe aparte de las obras de la ley. Oremos al Señor. Padre, vengo ante ti hoy plenamente consciente de que este pasaje y las verdades que contiene son dignas de mucho más de lo que cualquier hombre puede ofrecerles. Señor, incluso si dedicáramos nuestras vidas enteras a estudiar solo este pasaje, aún no comenzaríamos a agotar las verdades que aquí se encuentran. Pero, Señor, con el tiempo que tenemos, por favor, para la gloria de tu Hijo, para el beneficio de tu pueblo, ayúdanos a comunicar, recibir y entender las grandes verdades que se encuentran en este texto. Que Cristo sea honrado, que Él sea estimado con el valor que realmente merece. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos con un versículo simple que la mayoría de nosotros estudiamos cuando éramos niños. Probablemente uno de los primeros versículos que la mayoría de las personas memorizan, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando algo se vuelve común, cuando algo se escucha una y otra vez, pierde su significado. Por ejemplo, cuando llegué aquí a Noruega y vi algunos de sus hermosos bosques, las rocas, las pequeñas islas que emergen del mar, el viento y las montañas que tienen, quedé asombrado por la belleza.
Sin embargo, ustedes caminan entre ellos todos los días. Los ven todo el tiempo y ya no les parecen tan asombrosos. Es igual con las Escrituras. Escuchamos algo una y otra vez hasta que ya no tiene mucho significado. Otro ejemplo podría ser la primera vez que tu esposo o tu esposa te dijeron te amo. ¿Qué sacudida recorrió tu cuerpo al escuchar esas palabras? Pero luego, 20 años después, dices te amo de ida y vuelta todos los días, y ya no parece tener el mismo poder. Se ha vuelto común, simplemente lo dices y lo escuchas sin realmente oírlo. Así que cuando escuchamos por cuanto todos pecaron, si realmente entendiéramos quién es Dios, esta declaración nos aterrorizaría. Casi desintegraría nuestra psique. Nos desgarraría el corazón. Pero hoy en día escuchamos hablar del pecado y no tiene un gran impacto en nuestras vidas. Una de las cosas que las Escrituras nos llaman a hacer es entender los atributos de Dios y, al hacerlo, entender lo que realmente es el pecado. Como solían decir los puritanos, la pecaminosidad del pecado, la naturaleza vil y abominable de esta cosa. Qué despreciable, qué odioso, qué abominaciones. El pecado en realidad. Esto debe ser descubierto por el pecador, al menos en cierto grado, antes de que pueda ser convertido. Y luego, como cristianos, tú y yo, en cierto sentido, deberíamos crecer en nuestro desprecio y odio por el pecado. Cuanto más probamos la pureza de Dios en Cristo, más nos alejamos del pecado, odiándolo. Ahora dice, por cuanto todos pecaron. Aquí vemos, antes que nada, la universalidad del pecado. Todos han pecado. Desde Adán, cada hombre ha pecado. De hecho, si tomáramos una característica o una sola palabra para identificar al hombre, esa característica sería el pecado. No sería la virtud, sería el pecado. No sería mérito moral, sería el fracaso moral. No solo con cada hombre individualmente, sino con la raza humana en su conjunto. Piensen en esto, si miran hacia atrás, incluso menos de 100 años, las guerras que hemos experimentado, las aterradoras y trágicas pérdidas de humanidad. ¿Cuál fue la causa de ello? El pecado. El hecho de que incluso hoy, mientras hablo, miles de bebés no nacidos en todo el mundo serán asesinados en el vientre. ¿Y cuál es la causa de eso? Es el pecado. Ahora, ¿qué es el pecado? Aquí usamos la palabra griega que significa errar el blanco. Una forma de ilustrarlo sería: si tuviera un blanco o una diana al fondo de la sala y yo tuviera un arco y una flecha, y al tensar el arco y disparar, la flecha no acertara al centro de la diana. No solo eso, sino que ni siquiera acertara a la diana en absoluto. Esa es la idea. O si no tensara el arco lo suficiente, y cuando soltara la flecha, ésta ni siquiera alcanzara la diana. ¿Cuál es la diana? La diana es la voluntad revelada de Dios. Esa es la diana. La ley de Dios que Él ha revelado a través de las Escrituras, pero que también ha revelado a cada hombre, escribiéndola en su corazón y haciendo que la conciencia de cada hombre dé testimonio. Así que todos hemos fallado en alcanzar este estándar ahora, si simplemente digo que el pecado es errar el blanco, parece que el pecado es un error, un fallo. Parece solo algo que hacemos sin querer. Pero cuando miramos la enseñanza completa de las Escrituras respecto al pecado, no es así en absoluto. El pecado es rebelión. El pecado es un crimen. El pecado es cuando el hombre pone su voluntad, su decisión, contra la persona de Dios y contra la ley de Dios. El pecado no es un error. El pecado es una rebelión obvia, una rebelión intencionada.
y todos nosotros hemos rebelado contra Dios. Cuando hablamos del pecado, debemos entender que el pecado es más que solo un acto. Las personas no son pecadoras porque pecan, las personas pecan porque, por naturaleza, son pecadoras. Y esto es muy importante de entender. Si ves el pecado como simplemente un acto o una decisión, tratarás el pecado de manera superficial y buscarás una cura superficial. Pero el pecado no es simplemente una decisión, va hasta el fondo del corazón del hombre, un corazón que está caído, un corazón que puede llamarse propiamente depravado moralmente, un corazón que está espiritualmente muerto. Ahora vamos a mirar, por un momento, ese corazón. Quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5. Esto es antes del diluvio de Noé. De hecho, es la razón del diluvio. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora escuchen el lenguaje, es un lenguaje muy importante. Dice que la maldad del hombre era mucha. Esto es en la estimación de Dios. Era enorme, era total, afectaba todo lo que el hombre era y hacía. Que era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón del hombre era solamente el mal. Todo designio era solamente mal, y luego el adverbio continuamente, siempre, constantemente. De nuevo, un mal total. Ahora alguien puede objetar diciendo, bueno, no, mis pensamientos no son así. Bueno, déjame hacerte algo que hice con un joven reportero hace muchos años cuando dijo eso. Estábamos en un auditorio muy grande. Él se acercó, estaba muy enojado, y dijo, no creo que el hombre sea tan malo como tú dices que es. Y yo le respondí, Señor, yo no dije que el hombre fuera malo. Yo leí las Escrituras, y las Escrituras dicen que los hombres son malos. Porque él decía ser cristiano. Él dijo, los hombres no son tan malos. Entonces le dije, Señor, si pudiera sacar su corazón ahora mismo y les digo lo mismo a ustedes, si pudiera sacar su corazón ahora mismo, todos los pensamientos que ha tenido desde el momento en que comenzó a ser consciente de que estaba pensando, incluso hasta ahora, incluso los pensamientos que ha tenido en los últimos 15 minutos en esta sala, y pudiera poner esos pensamientos en un DVD y mostrar ese DVD aquí hoy, usted saldría corriendo de esta sala y nunca más mostraría su rostro aquí. Saben que eso es cierto. Harían todo lo posible por evitar que mostrara los pensamientos de su corazón durante toda su vida. Ahora piensen en esto, ustedes estarían completamente avergonzados. Incluso sabiendo que todos en la sala son como ustedes, aún así estarían completamente avergonzados. Ahora imaginen esto, el día del juicio, y ustedes están ante Dios. Un Dios santo, y todo esto es revelado ante Él y ante un cielo santo. Ven, el propio corazón del hombre testifica sobre la veracidad de las Escrituras. Sigamos adelante. Génesis, capítulo 8. Versículo 21. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El diluvio eliminó casi a todos los hombres de la faz de la tierra, pero aquí vemos que ni siquiera el diluvio pudo limpiar el corazón del hombre. Incluso desde su juventud, la palabra puede significar más que solo juventud, también se refiere a niños pequeños. Esto es algo muy importante, muy debatido,
Pero, no obstante, las Escrituras son claras. Y en esto no busco compromiso ni espero hacer ningún pacto. Las Escrituras son claras, los hombres nacen en pecado, los hombres nacen radicalmente corruptos. A veces escucho, en canciones, algo sobre cómo el mundo estaría lleno de paz si solo los niños nos dirigieran. Obviamente, quien escribió esa canción nunca ha tenido un hijo. Déjenme darles un ejemplo, tomemos a un niño de 4 años. O incluso de 3 años. Pongámoslo en una habitación completamente solo y démosle todos los juguetes imaginables. Pongamos un juguete tras otro frente al niño. Entonces, encontramos un juguete que el niño no quiere, se lo devolvemos y el niño lo lanza lejos. Volvemos a poner el juguete en su mano, lo lanza otra vez. Incluso se enoja. No quiere el juguete y lo arroja una y otra vez para demostrar que no lo quiere. Ahora, puedo hacer que ese niño desee ese juguete más que todos los demás juguetes que ama. ¿Cómo? Llevo a otro niño de la misma edad a la habitación y le doy ese juguete al otro niño. ¿Qué sucede? Comienza la Tercera Guerra Mundial. Ahora quiero que observen eso. Nos reímos, y sé que esta historia es graciosa, pero quiero que se den cuenta de algo. Esa es la razón de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón de la muerte de 30 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón de la muerte de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la razón de todos los asesinatos que ocurrirán hoy. Noten que no tienen que enseñar a un niño a ser egoísta. No tienen que enseñarle a un niño a enojarse o incluso a ser violento. No tienen que enseñarle a un niño a mentir. De hecho, tienen que dedicar una gran cantidad de energía a enseñarles lo contrario. Y es por eso que las ideas sociales del mundo están tan equivocadas hasta el punto de la absurdidad. Es absurdo. Completamente contrario a la realidad. Las personas dicen, no, simplemente mejora la sociedad y el niño será mejor. ¿Se dan cuenta? Esto es difícil para nosotros porque ya no estudiamos la historia. Si viven en los Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental, tienen la vida más influyente y fácil que la historia haya conocido. Y, sin embargo, somos las personas más violentas e insatisfechas. No hay contentamiento en nosotros. Siempre deseamos más, siempre preocupados, siempre enojados, siempre deprimidos. Amigo mío, las personas dicen, bueno, es la sociedad la que deforma al niño. ¿No se dan cuenta de que está hecha la sociedad de adultos, igual que el niño? Tarde o temprano, todo este problema debe llegar al hombre y al corazón del hombre. Y ese es el problema. El hombre debe ser cambiado. Tiene que serlo, porque es un pecador. La Biblia dice que el hombre ama más a sí mismo que a Dios, que el hombre ama los placeres del pecado más que la justicia de Dios. La Biblia enseña que todos los hombres nacen como enemigos de Dios. Si alguna vez escuchas a alguien decir, bueno, yo amo a Dios, pero esa persona está fuera de la fe cristiana y de las Escrituras, esa afirmación no es verdad. No aman a Dios. O si alguien dice, desde que nací, he amado a Dios. No, no es cierto. Quizás amaron a una figura de su propia imaginación, un Dios que inventaron, y luego amaron a ese Dios creado por ellos mismos. ¿Lo ven? Por eso, muchas veces, cuando un pastor me invita a su iglesia para enseñar sobre los atributos de Dios, suelo preguntar, ¿están seguros? Es algo peligroso. ¿No lo creen? Y el pastor pregunta, ¿qué quieres decir con peligroso? Y yo respondo, bueno,
No quiero dividir tu iglesia. ¿Dividir mi iglesia? Nosotros somos cristianos, somos religiosos. Nuestro asunto trata sobre Dios. ¿Por qué dices esto, hermano Pablo? Y yo les digo, escuchen, si me paro frente a su iglesia y enseño la visión clásica de Dios tal como está revelada en las Escrituras y como la sostuvieron los reformadores y los antiguos evangélicos, si enseño esa visión de Dios, tendrán miembros de su iglesia. Después del tercer o cuarto día, tan enojados que no podrán soportarlo. Muchos incluso se levantarán y dirán, yo nunca podría amar a un Dios así. Ese no es mi Dios. Y tienen razón, no es su Dios. Y el Dios que adoran cada domingo no es el verdadero Dios, es un Dios que han creado en sus mentes según los deseos de su propio corazón. Y eso es gran parte del cristianismo evangélico. Gran parte de lo que llega a Noruega desde los Estados Unidos proviene de personas que han creado un nuevo Dios. Un Dios de prosperidad, un Dios de una vida fácil, un Dios de milagros, un Dios que elimina todo sufrimiento, un Dios que nunca exigiría nada de ti excepto lo que tu carne apruebe. Ese no es el Dios de la Biblia, y por eso tantas personas corren tras ese Dios. Y como he dicho muchas veces, si organizáramos una conferencia sobre señales, milagros, sanidades y una vida fácil, llenaríamos todo el estadio. Pero si organizáramos una conferencia sobre los atributos de Dios, encontraríamos difícil reunir a 100 personas. ¿Por qué? Porque el cristianismo, en su mayor parte, dentro del evangelismo tiene un Dios que no es Dios en absoluto. Y eso es todo. Ahora podrías preguntar, ¿qué derecho tienes de decir estas cosas? Tú estás aquí solo, enfrentándote a la mayoría del evangelismo. ¿Quién crees que eres? Bueno, si estuviera aquí diciéndoles algo nuevo, algo que fuera solo mi interpretación, deberían tener dudas. Pero aquí está el asunto, si retrocedemos en 2000 años de historia cristiana y miramos al Dios de nuestros padres espirituales, el Dios de los primeros evangélicos, el Dios de los reformadores, el Dios de la iglesia subterránea durante el reinado del catolicismo, el Dios de la iglesia del primer siglo, veríamos que ese Dios no se parece en nada al Dios que se predica hoy en gran parte de lo que se llama cristianismo evangélico. Tampoco el cristianismo, como se ve hoy, se parece al cristianismo de antaño. Sí, estamos viviendo en tiempos muy inquietantes. Ahora, dado que el hombre es un pecador, él odia a Dios. La sociedad, en general, odia a Dios, el Dios verdadero. Puedes caminar por las calles de casi cualquier ciudad importante del mundo y gritar Buda, y nadie se enojará contigo. Puedes gritar Mahoma y nadie se molestará contigo. Pero si gritas Jesucristo crucificado y resucitado de entre los muertos, se volverán contra ti. Si hablas de un Dios de amor, aparecerás en todas las estaciones de televisión del mundo. Pero si hablas de un Dios de justicia, pedirán tu muerte, no solo fuera del cristianismo, sino incluso dentro del cristianismo. Los hombres odian a Dios. Ahora, aquí está la pregunta, ¿por qué los hombres odian a Dios? La respuesta puede sorprenderte. Los hombres odian a Dios porque Dios es bueno. ¿Por qué los hombres odian la ley de Dios? Porque es buena. ¿Por qué alguien odiaría una buena ley de un buen Dios? Solo lo harían si fueran inherentemente malos. A veces menciono la ley, no solo en una universidad secular, sino incluso en un entorno cristiano. Y a menudo, incluso entre aquellos que afirman ser cristianos, veo cómo sus rostros se tuercen, se enojan y comienzan a hablar sobre el legalismo.
Me dicen, no vas a imponernos esa ley. Somos libres. Y siempre les hago esta pregunta, ¿cuál ley? ¿Cuál ley te oprime y oprime tus acciones? Si responden, entonces les digo, es la ley que dice, no mentirás. Si eso te oprime, es porque eres un mentiroso y amas tus mentiras. Es opresivo para ti y malo que Dios diga, no cometerás adulterio. Si eso te oprime, es porque eres un adúltero. Siempre pregunto, ¿qué ley es la que odias? Y si odias estas leyes, ¿qué dice eso sobre ti? ¿Lo entiendes? Y aquí vemos en el libro de Génesis que, desde el principio, esto es lo que somos. ¿Te das cuenta de que muchas personas hoy, incluso dentro de la comunidad evangélica, creen que el infierno es inmoral? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo puede un Dios enviar a los hombres al infierno, un lugar tan terrible por toda la eternidad? Ellos piensan que es inmoral. ¿Y sabes qué? Su razonamiento es correcto. Piensan que es inmoral porque no creen que los hombres sean malvados. Piensan que los hombres son básicamente buenos, confundidos, mal guiados, incomprendidos. Y, por lo tanto, lógicamente concluyen que tal castigo como el infierno sería inmoral para alguien que simplemente está equivocado o comete errores. Pero esto es lo que quiero que vean, si tomamos en serio lo que las Escrituras dicen sobre los hombres, todos los hombres, entonces hay algo que deben entender. Déjenme ponerlo de esta manera, si dijera que Hitler está en el infierno, lo cual está, casi nadie tendría problema con eso. Piensa en todas las personas que mató, incluso en tu propio país. Así que si dijera que Hitler está en el infierno, la mayoría diría, sí, eso es correcto, ¿Mussolini está en el infierno? Está bien. Pero aquí está el problema, creen que Hitler fue una anomalía, que era una rareza. Aquí está el otro problema, piensan que él era peor que ustedes. ¿Ven? Lo que no entienden es esto, lo que ven en los hombres incrédulos cuando hacen actos de bondad o cuando no. Asesinan a muchas personas, creen que eso es un hombre bueno. No. Eso es la gracia de Dios restringiendo a los hombres. Si no fuera por la gracia común de Dios, la raza humana haría que Hitler pareciera un monaguillo. Así que, lo que estás viendo cuando ves personas normales no son personas normales. Lo que ves son personas entregadas al mal, que son restringidas por la gracia de Dios para que el mundo no se desgarre a sí mismo, para que la historia pueda continuar y Dios pueda realizar una obra de redención. Pero en el día del juicio, la gracia que ves será retirada de esa persona, y verás lo que realmente son, y ya no creerás que el infierno es inmoral, sino que es justo y correcto. ¿Ven? No entendemos al hombre. Es una criatura caída. Siempre me preguntan, ¿qué pasa con el buen ateo? Y siempre respondo diciendo esto, bueno, ¿podrías darme su nombre? Porque escucho hablar de él en todas partes, y realmente me gustaría conocerlo, pero nunca lo he encontrado. El buen ateo, ¿qué pasa con él? Aquí está lo que necesitas entender. Supongamos que hay un ateo que ayuda a las ancianas, que básicamente es un buen tipo. Si tu batería está descargada en tu coche porque hace frío, él te dará una carga. Es una persona decente. ¿Qué pasa con él? Quizás el juicio más severo de Dios esté reservado para él. Y dirás, ¿por qué? Porque la única razón por la que puede hacer esas cosas es por la gracia común de Dios, restringiendo su maldad, el mismo Dios al que él niega. Así que se atribuye crédito por su virtud, cuando en realidad no es su virtud. Es la virtud de la gracia de Dios, el mismo Dios que niega. ¿Ves eso?
Déjame decirlo claramente una vez más, si no fuera por la gracia común de Dios restringiendo el mal de los hombres, todos haríamos que Hitler pareciera un monaguillo. Y ese es el argumento básico de Romanos, capítulo 1. ¿Ven? En Romanos 1 hay una larga lista de pecados brutales, pecados horribles que se mencionan a lo largo de todo el capítulo. Muchas personas piensan, bueno, esos pecados resultarán en el juicio de Dios. Si una sociedad comete esos pecados, resultará en el juicio de Dios. Eso no es lo que enseña ese pasaje. Ese pasaje enseña algo completamente opuesto. Básicamente dice esto, aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios. Ese es el gran pecado. Por lo tanto, en juicio, Dios los entregó a los deseos de su propia carne, de modo que entonces cometieron todos estos crímenes. Así que, si ves este tipo de pecados en una sociedad, no significa que Dios va a juzgar a tu país, significa que ya lo ha hecho. ¿Y cuál es el gran pecado de Romanos 1? Aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias. Por lo tanto, Dios los entregó. Incluso en ese entregarse, todavía queda algo de restricción. Pero en el día del juicio, esa restricción será completamente retirada, y en el infierno no habrá tal restricción. Todo lo que verás serán monstruos. Otra cosa que necesitas entender sobre el infierno, la razón por la que es eterno es porque cometes un error terrible. Piensas que las personas que van al infierno se arrepienten, lo lamentan y quieren salir. Eso no es cierto porque están entregadas completamente a su maldad. Si Dios abriera las puertas del infierno ahora mismo y les dijera a todos, son libres de salir, todo lo que tienen que hacer es doblar la rodilla a mi soberanía, ellos le cerrarían la puerta en la cara. ¿Por qué? Porque lo odian tanto. ¿Por qué lo odian? Porque Él es bueno. ¿Por qué alguien odiaría a un Dios bueno? Solo porque son malos. Hace años, un hombre que trabajaba en la ley penal y era policía, además supervisaba a muchos otros policías, dio una charla en la que compartió una conclusión a la que llegó después de toda su experiencia en las fuerzas policiales, lidiando con el crimen. Dijo, imagínate que sostienes a un bebé de 18 meses en tus brazos. Ese bebé intenta alcanzar tu reloj, y tú le dices, no. Intenta alcanzarlo otra vez, y tú le dices, no. Una vez más, lo intenta, y tú le dices, no. De nuevo, y empieza a gritar, mover los brazos, patalear y torcer su cuerpo. Dijo, según mi experiencia, si ese bebé de 18 meses tuviera la fuerza de un hombre de 18 años, mataría a su padre ya. Su madre en ese momento, arrancaría el reloj de su brazo y saldría por la puerta dejando huellas ensangrentadas, sin sentir ni una pizca de remordimiento en su corazón. ¿Por qué menciono esto? ¿No es increíble que Dios haya enviado a su Hijo a morir por personas así? ¿Por qué lo menciono? Porque es verdad. ¿Por qué lo menciono? Porque muy pocas personas lo hacen. Esto es lo que tú y yo somos aparte de la gracia de Dios. Por eso no querrías que tus pensamientos se publicaran aquí. Esta mañana, ni siquiera ahora. Incluso los pensamientos que has tenido mientras estabas en esta conferencia, incluso los pensamientos que has tenido sobre mí mientras estoy aquí hablando. ¿Ves? Hitler no es una anomalía. Es un retrato de lo que todos los hombres son aparte de la gracia restringente de Dios. Por cuanto todos pecaron. Y luego dice, y están destituidos. Bueno, sigamos un poco más antes de cerrar. Vayamos a Isaías 64, 6. Todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como
la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Como suciedad. Esto posiblemente sea una referencia a la lepra. Al menos, usaremos eso como ilustración de lo que significa. No sé si alguno de ustedes ha estado cerca de leprosos, yo sí. La lepra viene en diferentes tipos y etapas. Pero la peor clase de lepra. Si un leproso estuviera fuera de esta habitación, lo olerías antes de verlo entrar. Supongamos que ese leproso entra aquí y está parado frente a nosotros, un montón de carne podrida, sangre, fluidos corporales, infección. Supongamos que decidimos ayudarlo. Así que vamos a la ciudad más grande de Noruega o tal vez a París, Francia, y compramos la seda o tela blanca más hermosa que podamos encontrar. Volvemos y envolvemos al hombre de pies a cabeza en esa tela hermosa. Por un momento, parece presentable. Pero, ¿qué pasa después? La corrupción de su cuerpo empieza a filtrarse a través de la tela hasta que ésta se vuelve tan corrupta como el hombre por dentro. Esa es la razón por la que tus buenas obras no pueden salvarte. Están completamente impregnadas y corrompidas por el pecado en tu interior, por la corrupción moral de tu corazón. Nuestras obras más justas delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y es por eso que no podemos ser salvos aparte de una obra sobrenatural de gracia, una obra abundante de redención. Esta es la razón por la cual la muerte del Hijo de Dios, habiendo sufrido la ira de Dios, fue absolutamente esencial. Nunca podríamos pensar en un remedio más severo que la cruz de Cristo. ¿Por qué tuvo que ser tan severo? Porque nuestra maldad es tan severa. Nuestra maldad es tan grave. Esto es lo que somos. Ahora volvamos a Romanos, capítulo 3. Muchas personas objetan cuando se habla del pecado. De hecho, algunos de los predicadores más populares en América ahora se jactan de no mencionar el pecado en sus iglesias. Bueno, puedo decirte esto, si no mencionan el pecado en sus iglesias, el Espíritu Santo no está en sus iglesias, y Él no está obrando en sus iglesias en absoluto. Y podrías preguntar, ¿cómo puedes hacer tal afirmación? Puedo hacerla bíblicamente. Porque Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él convencería al mundo de pecado. Uno de sus ministerios principales sería convencer al mundo de pecado. Así que, si ves a un ministro que se jacta de no hablar del pecado, pero quiere ser más positivo, te puedo garantizar que el Espíritu Santo no está en su ministerio en absoluto. Es curioso cómo algunas personas reaccionan. ¿Cómo puedes decir eso? Bueno, porque las Escrituras lo dicen, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. Y siguen preguntando, pero, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque la Biblia lo dice. ¿Ves? La gente ya no escucha la Biblia. Encuentran maneras de rodearla. Si vas a un grupo de personas y están haciendo cosas que contradicen totalmente las Escrituras, y tú les dices, esto no está en las Escrituras, entonces, ¿qué sucede? Responden, sabemos que no está en las Escrituras, pero eso no significa que no sea de Dios. Espera un momento. ¿Estás haciendo cosas que contradicen completamente las Escrituras? Sí, pero no puedes limitar a Dios. Si puedo limitar a Dios, puedo limitar a Dios a no contradecir sus Escrituras. Dios no contradirá las Escrituras que Él mismo ha escrito. Ahora quiero que piensen en algo por un momento. En la Biblia, no tenemos un libro que se pueda considerar un tratado de teología sistemática, pero lo más cercano que tenemos a eso es la carta de Pablo a la iglesia en Roma. Él escribe 16 capítulos.
Y encuentro muy interesante que los primeros 3 capítulos están dedicados casi por completo al pecado del hombre, y a mostrarles su pecado. ¿No es asombroso? El cristianismo tiene muchas cosas de las que hablar, muchas cosas, pero Pablo dedica los primeros 3 capítulos con un propósito solemne. ¿Y cuál es ese propósito? Condenar a todos, solo miren por un momento el versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué, pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Esa era la acusación de Pablo contra ellos. Y ahora, él traerá escritura tras escritura tras escritura para probar su punto. No hay justo, ni aun uno. El término justo significa conformidad con un estándar o ser recto. Entonces, si este es mi estándar y estoy alineado con él, entonces soy justo. Estoy conforme a ese estándar. Pero si el estándar está recto y yo estoy torcido, no soy justo. Otra palabra que podría usarse es que soy moralmente torcido o pervertido. Así que la Biblia dice, no hay justo, ni aun uno. Y luego encuentro interesante que Pablo diga, no, ni uno solo. Es casi como si anticipara la objeción del hombre. Dice, no hay justo, y alguien responde, sí, lo sé, pero... Y Pablo contesta, no, ni uno solo. Luego continúa, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Nadie busca a Dios. En el griego, esto significa que nadie busca a Dios. Dios es el buscador inicial. Dios es quien busca al hombre. Muchos predicadores antiguos solían decirlo de esta manera, el hombre busca a Dios de la misma forma que un criminal busca a un policía. El hombre no busca a Dios, y el hombre no entiende. Y podrías preguntar, ¿qué quieres decir con que no entiende? En los últimos 2000 años ha habido grandes avances en tecnología. En los últimos 20 años, el mundo ha sido transformado por un aumento en el conocimiento. Sin embargo, mientras vemos al hombre avanzar en tecnología, se vuelve más y más absurdo respecto a las verdades primarias de nuestra existencia. A medida que la teoría de la evolución se demuestra cada vez más absurda, los científicos ahora buscan pequeños hombres verdes que vinieron y depositaron basura o algo en nuestro planeta que eventualmente evolucionó en nosotros. Aunque, en un aspecto, nuestro intelecto avanza, en otro nos volvemos más y más absurdos. No hay quien entienda. Ahora podrías preguntar, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre si ese hombre no entiende? El hombre no entiende, no porque le falte la capacidad de entender. No entiende porque no quiere entender. Carece de la voluntad. No es que no pueda, sino que no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque odia a Dios. Es como cuando alguien dice, y Jesús lo dice, que el hombre no puede venir a el hombre no puede, por su propia iniciativa, venir a Dios. ¿Por qué? ¿Es porque le faltan las facultades para hacerlo? No. Tiene las facultades para venir a Cristo, para venir a Dios. ¿Por qué no lo hace? Porque lo odia. Porque odia la luz. Y cuanto más se acerca a la luz, más se expone que sus obras son malas. Por eso los hombres odian a Cristo. ¿Por qué la gente odia al cristianismo? Piensa en esto, ¿por qué alguien odiaría a un Dios que ama tanto al mundo que envía a su único hijo para morir por ese mundo? ¿Por qué odiarías a un Dios así? Aquí está la razón, porque Él dice que estamos equivocados. Y eso es algo que no podemos tolerar, puedes creer cualquier
cosa hoy en día, siempre y cuando no digas que alguien más está equivocado. En el momento en que dices que alguien está equivocado, las personas comienzan a pedir tu ejecución. Es lo mismo, no quiero el amor de Dios si no me acepta tal como soy. Y vemos eso resonar en todo lo que hay en la sociedad. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Aquí hay algo importante que considerar si eres miembro de una iglesia. Muchas personas creen que son cristianas dentro de la iglesia, cuando en realidad no lo son. Una de las características de una persona que no es cristiana es que son inútiles para Dios. Mucha gente piensa que porque asiste a la iglesia los domingos ha cumplido con su responsabilidad moral, pero no son útiles para Dios. No hacen nada en nombre de Dios ni según la voluntad de Dios para avanzar su reino. Van, observan y se marchan, pero son inútiles. Una de las grandes características de una persona verdaderamente convertida es que dará fruto. Dice, se hicieron inútiles. Ahora viene lo importante, el versículo 12. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si saliéramos de este edificio ahora mismo y recorriéramos toda Noruega, toda Europa, Estados Unidos, Canadá o cualquier otro lugar, y preguntáramos a las personas, si murieras ahora mismo, ¿a dónde irías? ¿Al cielo? Aquellas personas que creen en la existencia de Dios y en un cielo y un infierno, casi todas dirían, iré al cielo porque soy bueno, porque nunca he matado a nadie. Supongo que ese es el estándar que usamos como evidencia de ser bueno. Hemos bajado el nivel, ¿no es así? La mayoría de las personas responde, soy bueno. Sin embargo, mira lo que Dios dice, no hay quien haga lo bueno, no. Hay ni siquiera uno. Una de las razones por las que puedes pensar que eres bueno es porque bajas el estándar. Las personas que creen que son suficientemente buenas han cometido uno de dos errores fatales, o tal vez ambos al mismo tiempo. O bien han creído que son mejores de lo que realmente son, o han creído que Dios no es tan bueno como realmente es. Recuerda lo que Dios le dijo a Israel en el libro de los Salmos, pensaste que yo era como tú. Él dijo, ese fue tu error. Pensaste que yo era como tú. Él no es como nosotros en ninguna forma, manera o aspecto. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego, el versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. He visto sepulcros abiertos. No sé si alguno de ustedes ha visto sepulcros abiertos, pero yo sí, después de que las personas han estado enterradas por mucho tiempo. Recuerdo una vez en Perú, hubo una gran inundación que arrastró todos los ataúdes fuera del cementerio y los llevó al centro del pueblo. Un sepulcro abierto no es nada atractivo. Y aquí dice, sepulcro abierto es su garganta. Ahora está hablando de la boca, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. La boca del hombre. La Biblia habla de la boca. Isaías dijo, soy hombre inmundo de labios, y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La forma en que hablamos de las personas, las cosas que salen de nuestra boca. Y esto empeora cada vez más en nuestra sociedad. Hace algunos años, estaba en Londres enseñando sobre la familia, y alguien me preguntó sobre la educación en casa. Comencé a compartir, y una persona se levantó y dijo, bueno, si tus hijos son educados en casa y no están con otros niños todo el tiempo, ¿cómo van a socializar?
Esa es siempre la pregunta. Entonces, los miré y les dije, anoche, después de predicar, era tarde y tenía hambre. Así que bajamos a High Street. Buscando pescado y papas fritas, y mientras caminaba por High Street, había adolescentes por todas partes. Estoy hablando de niñas de 12, 13 años, simplemente masas de jóvenes en su adolescencia temprana. Y mientras caminaba, escuché a niñas de 13 años decir cosas y hacer cosas que nunca escuché ni vi en mis peores días, cuando pasaba la mayor parte de mi tiempo en bares y tabernas. Escuché a esas niñas hablar de una manera que ni siquiera marineros endurecidos de mi tiempo lo hacían. Así que, ¿exactamente cómo quieres que esos niños socialicen e influyan en los míos? ¿Sabías que a veces he estado en los lugares más oscuros del mundo, en las junglas, en medio de religiones falsas, en Europa del Este, y en muchas otras partes y aún así, siento más oscuridad y maldad al caminar por una escuela pública que en esos lugares? Las cosas que salen de la boca hoy en día simplemente reflejan el corazón. Y esto ocurre en muchos elementos humanos. Déjame darte un ejemplo, el arte. Recuerdo que estaba en la ciudad de Lima, donde vivía en Perú, y siempre en las plazas había artistas que pintaban hermosas escenas del Amazonas o de los Andes. Paisajes impresionantes, hechos con un talento increíble que no podías creer. Pero, en el centro de la plaza, siempre había una sección para exposiciones de arte verdadero. Era un espacio interior, donde los artistas reales mostraban sus obras. Siempre era oscuro, mórbido y distorsionado. Recuerdo haber entrado en una de estas exposiciones. La sala estaba completamente blanca, las paredes blancas y vacías. Al final de la sala había un pequeño televisor con un reproductor de vídeo. Era arte, aparentemente. Presionabas el botón, y aparecía una mujer desnuda en una bañera cortándose las muñecas y desangrándose. Si miras el arte hoy, en su oscuridad y distorsión, ves el interior del hombre. Incluso en algo como Picasso, no sé. Trata de imitar al creador, sino de tomar lo que él ha hecho, la imagen del hombre, y distorsionarlo por completo, convirtiéndolo en algo completamente diferente, una figura con ambos ojos en el mismo lado de la cabeza. Es una distorsión total de la obra creativa de Dios. Estas son todas expresiones del interior del hombre. El versículo 14 dice: su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Quién podría disputar eso? A veces intento buscar programas de entrenamiento físico para mis hijos, para su levantamiento de pesas o lo que estén haciendo. Incluso en algo tan simple como eso, debo asegurarme de que no esté lleno de obscenidades. Incluso una película infantil o dibujos animados ahora están llenos de imágenes grotescas, como Bob Esponja y similares. Todo esto es un reflejo del corazón del hombre. El versículo 15 dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Esta es una descripción de la historia humana, guerra tras guerra. ¿Cuál era? ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿La guerra para terminar todas las guerras? ¿O era la Primera Guerra Mundial? No terminó con todas las guerras, ¿verdad? De hecho, nunca hay paz. Como un hombre dijo una vez, si pasamos por un día que parece tener paz en el mundo, no es así. Simplemente ambas partes están recargando sus armas. Y esa es la verdad. Míranos. Solo míranos. Incluso en nuestros medios, que proclaman querer paz en el mundo, que muestran la mayoría de las películas, ¿no están llenas de violencia? Llena de violencia.
El héroe es un hombre violento. Todo gira en torno a la violencia. Y ahora, incluso nuestras formas de pelea han evolucionado en la televisión para volverse crueles y duras. No te sorprendas si los días de los gladiadores regresan, donde en realidad veamos a hombres matarse unos a otros. Porque este es el tipo de personas que somos, y el diablo es el maestro de ceremonias de este circo. Leonard Ravenhill solía decir esto, el viejo predicador Leonard Ravenhill. En la lápida de América, estará escrito, se entretuvieron hasta morir. Recuerdo mi primera clase de filosofía en 1979, mi primer año de universidad. Al final de ese curso hicimos un ejercicio hipotético, algo absurdo e imposible, y si hubiera una máquina en la que un joven pudiera entrar, y esa máquina le diera una realidad completamente diferente y le causara placer, ¿valdría la pena abandonar la vida normal para vivir en esa máquina y experimentar el placer de esa realidad falsa, incluso si su cuerpo entero se deteriorara en pura masa inerte? Tuvimos debates de un lado a otro, pero siempre dentro del contexto de que era una absurda imposibilidad, algo que nunca podría suceder. Videojuegos. Se entretuvieron hasta morir. Vivieron fuera de la realidad. Ahora, la razón detrás de todo esto, versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Y por qué no hay temor de Dios delante de sus ojos? Bueno, en parte, porque son inmorales. Esconden la cabeza en la arena. No quieren conocer los caminos del Santo. Eligen la ignorancia. Pero hay otra razón. Escúchenme. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a la mayoría de los predicadores hablar sobre ¿quién es Dios? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a un predicador enseñar sobre temas como el temor de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el juicio de Dios, la ira de Dios? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por culpa de esos falsos profetas que dicen, paz, paz, cuando no hay paz. Ezequiel, por causa de esos falsos pastores que construyen una pared débil y la revisten con cal y yeso para que parezca tan agradable. Pero cuando se derrumba, la gente les preguntará, ¿dónde está tu muro? No hay temor de Dios. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Muchas personas están confundidas sobre este texto. En realidad, se refiere a los judíos. Lo que está diciendo es que sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, hay un sentido en el que todos están bajo la ley, pero Pablo está abordando el tema de los judíos y gentiles en este momento. Lo que está argumentando básicamente es esto: los judíos recibieron la ley, los pactos, todas las oportunidades, el culto en el templo y todo. Así que, en cierto sentido, los judíos representan, les guste o no, lo mejor de lo mejor, y no cumplieron la ley. Básicamente, está argumentando de mayor a menor. Si los judíos, que tenían la ley, los pactos, el culto en el templo, los sacrificios, todo esto, estaban bajo la ley y no pudieron cumplirla en absoluto, ¿qué podemos decir del resto de ustedes? Ninguno de nosotros ha cumplido la ley. Por lo tanto, a través de la revelación de Dios por medio de la ley, toda boca queda cerrada y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Esto es necesario antes de que puedas ser salvo. Tu boca, en cuanto a tu propia justicia, debe cerrarse. Tienes que llegar a un punto en el que reconozcas, no tengo justicia alguna delante de Dios. Ninguna. Esa es la única forma en la que puedes ser salvo.
Y ese es el propósito de la ley. La ley nunca fue diseñada para salvar, fue diseñada para condenar, para que los hombres puedan ser salvos, para que los hombres reconozcan que no tienen justicia y se vuelvan a Dios. Versículo 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es él. Conocimiento del pecado. ¿Por qué los hombres no quieren conocer la ley de Dios? Porque mientras más conocen la ley de Dios, más crece su conocimiento de su propio pecado. Esto es solo un vistazo y nada más, del pecado del hombre. Por cuanto todos pecaron. Y luego dice, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? En los últimos años, esta interpretación ha cambiado mucho, especialmente a medida que la Iglesia se ha vuelto más humanista. Para muchos hoy en día, estar destituidos de la gloria de Dios significa que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, que el gran objetivo de Dios es que cumplas ese plan para que te sientas realizado. Pero eso no es de lo que habla este texto. Cuando dice que hemos sido destituidos de la gloria de Dios, ¿a qué se refiere? Mira Romanos 1, aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes semejantes a hombres corruptibles. ¿Qué significa estar destituidos de la gloria de Dios? No significa, principalmente, que fuimos creados para un propósito glorioso con el fin de encontrar nuestra realización. La idea principal es que fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos hechos para Él. Fuimos creados para adorarle y servirle. Eso es lo que significa. Y la humanidad estará vacía para siempre, miserable para siempre, a menos que se someta al propósito para el cual fue creada. Déjenme darles un ejemplo. Hago arcos largos que puedes usar para cazar. Son muy fuertes, hechos completamente de madera. Puedes cazar un oso con uno de ellos, si puedes tensarlo. Son arcos de caza excelentes. Pero no puedes tocar una canción con ellos. Hay personas que hacen guitarras excelentes, pero no recomendaría que salgas a cazar un oso con una guitarra. No está hecha para cazar osos, y mis arcos no están hechos para tocar música. Las mejores cosas se vuelven instrumentos inútiles y miserables cuando se usan para algo para lo que no fueron creadas. Tú fuiste hecho para Dios. Y nada puede llenarte. Nada. Es casi como si tuvieras un agujero infinito en tu corazón, y solo algo infinito puede llenarlo, y eso es Dios. Ahora, como cristiano, esto se vuelve aún más profundo y debe ser enfatizado constantemente. Nada puede llenarte o completarte excepto la sumisión y la comunión con Dios. He escuchado a consejeros matrimoniales decir que tu esposo o tu esposa están destinados a completarte. Déjenme compartir algo con ustedes. Si tu esposo o tu esposa pueden completarte, entonces no eres cristiano. Ellos no pueden completarte. No pueden llenarte. Una de las razones por las que hay tantos divorcios es porque esperamos de nuestras parejas cosas que nunca fueron diseñadas para darnos. Mi esposa no puede llenarme. Si pudiera ser llenado por otro ser humano, entonces no necesitaría a Dios. Si eres cristiano, eres una criatura tan elevada que si alguien te diera el mundo entero y todo el universo, eso no podría llenarte ni completarte. Y si alguien te quitara todo, no te vaciaría. Porque el único que te llena, el único que te completa, es Dios. Así que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora hemos estado hablando durante aproximadamente 1 hora y 10 minutos, pero voy a continuar un poco más porque necesito avanzar en esto para abordar
Otros temas. La única manera en que realmente puedes entender el pecado es en el contexto de quién es Dios. Dios es santo. Ahora, ¿qué significa que Dios es santo? Muchos de ustedes, al escuchar eso, piensan que significa que Dios está sin pecado. Bueno, esa no es realmente la definición principal de santidad. Esa es una definición secundaria. De hecho, muchas personas confunden la santidad con la justicia. ¿Qué significa santidad? En su raíz más básica, la palabra santo significa cortar. Luego, implica cortar y separar. ¿Qué significa la santidad de Dios? Significa que Él está separado, que no hay nadie como Él. Para ponerlo de otra manera, Dios no es como nosotros, solo más grande y mejor. Dios no es como nosotros en absoluto. No. Es una diferencia cuantitativa, es una diferencia cualitativa. Él no está en nuestra categoría. Nadie está en su categoría. En cierto sentido, filosóficamente hablando, hay una mayor diferencia entre el número 1 y el número 2 que entre el número 1 y el número 26 billones. Porque una vez que sales del 1, pierdes la unicidad, ya hay otro. Pero con Dios no hay comparación. Déjenme darles una ilustración tomada, no literalmente, pero basada en algo que escuché de R.C. Sproul hace muchos años. ¿Qué se parece más a Dios, un arcángel o un gusano que está arrastrándose por el suelo? ¿Cuál de los dos se parece más a Dios? La respuesta es, ninguno de ellos. Ninguno. Dios está en una categoría completamente diferente. Es como esto, mi cabeza está aproximadamente medio metro por encima de la de los demás aquí. ¿Debería jactarme de qué? ¿Estoy más cerca del Sol de nuestro sistema solar que el resto de ustedes? Sería ridículo, ¿no? ¿Por qué medio metro no significa nada en comparación con lo lejos que está el Sol de nosotros? Pero con Dios, esa ilustración ni siquiera aplica, porque Él ni siquiera está en una categoría que puedas alcanzar. Viajando lejos. Él está fuera de toda categoría. No es como nosotros en absoluto. El problema es que, al no estudiar los atributos de Dios tal como están revelados en las Escrituras, automáticamente empezamos a pensar que Dios es como nosotros. Y eso es idolatría. Esa es la condición de gran parte del cristianismo evangélico hoy, idolatría. Dios no es como tú, ni como nadie más, ni siquiera como un serafín. Ahora, esta unicidad también puede verse de esta manera. Supongamos que un extraterrestre bajara a Noruega. Entiendo que ya hay algunos aquí, ¿no? Es broma. Si un ser del espacio exterior viniera y al pasar me viera caminando hacia mí. Habitación esta noche, me preguntara, ¿quién eres tú? Podría usar la comparación para describirme, porque hay 7,000 millones de criaturas en este planeta que son bastante similares a mí. Podría señalar y decir, bueno, soy como él. Soy como ella. Soy como ellos. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿quién eres tú? Dios respondió, yo soy el que soy. No puede señalar fuera de sí mismo para compararse con nada. Al menos, no hasta hace 2000 años, cuando alguien preguntó, ¿quién es Dios? Y él señaló a Jesús de Nazaret y dijo, yo soy como él. No hay nadie como Dios. No está en tu categoría, ni tú en la suya. Ahora, la razón por la cual la santidad de Dios y la ausencia de pecado están tan entrelazadas en las Escrituras es porque una característica única del hombre es que es pecador. Y en comparación con el hombre, la gran característica de
Dios que lo hace tan diferente de nosotros es que Él no es pecador. En su santidad y en su justicia, en su rectitud, en su pureza ética y moral, en el hecho de que no hay defecto alguno en Él, Dios se opone al pecado. Sabemos que en el libro de Santiago dice que Dios no puede ser tentado. Muchas personas malinterpretan este pasaje. Piensan que significa que cuando hay una tentación, Dios siempre puede resistirla. Pero eso no es lo que significa. Lo que significa es esto: no hay tentación para Dios. Él no tiene que resistirla. Él la aborrece. No hay nada en Dios que haga que el pecado lo atraiga. Lo odia. Tú y yo, incluso como cristianos, todavía luchamos con la carne caída, que puede ser seducida por el pecado. Y debemos resistirlo. Dios no tiene que hacerlo. Déjenme darles una ilustración. Supongamos que tienes una comida deliciosa preparada por el mejor chef de Noruega y estás hambriento. La miras y la deseas. Si decides no comerla, tienes que resistirla porque todo en ti quiere esa comida. Ahora, voy a ser un poco gráfico. Si alguien pone un plato de vómito de perro frente a ti, no tienes que resistirlo. No hay nada en ti que lo desee. ¿Ves la diferencia? Cuando Dios ve el pecado, no tiene que resistirlo. Lo odia completamente, perfectamente. Ahora, hablemos del odio de Dios por un momento, porque necesitamos hacerlo. Sé que muchos están familiarizados con la frase: Dios ama al pecador pero odia el pecado. Y aunque hay algo de verdad en esa afirmación, el problema es que no es bíblica. Es muy engañosa y peligrosa porque contradice las Escrituras, que en algunos lugares dicen claramente que Dios odia al pecador. Por ejemplo, Salmos 5:5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. En algunas traducciones antiguas dice, odias a todos los que hacen maldad. La palabra es odiar. En hebreo significa odio, es realmente odio. Por eso lo tradujeron como aborrecer o odiar. Ahora, cuando digo esto, la gente a menudo responde, ¿qué pasa con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasa con eso? Mi respuesta es, sí, estoy de acuerdo, está en la Biblia. Pero aquí está el problema, también lo está el Salmo 5:5. Debes dejar de ver solo un lado de la moneda. Debes observarlo todo. Porque si no entiendes el odio de Dios, no podrás entender el amor de Dios. Primero, algunas personas dicen, bueno, Dios no puede odiar porque Dios es amor. Eso no es cierto. Dios es amor, y por eso debe odiar. Por ejemplo, tengo un amor especial por el pueblo judío. Cuando voy a Israel, siento dolor, quiero que ellos lleguen a conocer a Cristo. Si amo al pueblo judío, debo odiar el holocausto. Si me acerco a ti y pregunto, ¿qué opinas del holocausto? Y tú respondes, soy neutral. No me molesta mucho, entonces voy a decir, eres tan inmoral como quienes llevaron a cabo esos crímenes. ¿Ves eso? Si amas a los afroamericanos o a los africanos, debes odiar la esclavitud. Si crees que la esclavitud está bien, entonces no amas a los afroamericanos. Si amas a los bebés, a los niños, debes odiar el aborto. El aborto debe provocar indignación en ti. Ahora, la gente dice, y escucho esto todo el tiempo, especialmente de evangelistas populares, lo primero que quiero que sepan es que Dios no está enojado contigo. Bueno, no, eso no es cierto. La Biblia dice que Dios está enojado con
los impíos todos los días. Veamos por un momento el libro de los Salmos. Mantén tu lugar en Romanos y vamos a Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Ahora, pastores, si están predicando, déjenme hacerles una pregunta, ¿han predicado sobre esto? ¿O su predicación está solo de un lado? ¿O ni siquiera sabían que esto estaba aquí? Sobre la ira de Dios, veamos Salmos 7 y 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. El texto dice, Dios es un juez justo, y Dios está airado todos los días. Pensemos en esto por un momento. Algunas personas dicen, bueno, mi Dios no es así. Si ese es el caso, entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Otros dicen, no estoy de acuerdo con la idea de que Dios esté airado, no me gusta, no creo en eso. Muy bien, hagamos algo. Imagina que lees en el periódico que una niña de 15 años fue encontrada muerta ayer. Descubrieron que, cuando tenía 5 años, fue secuestrada por un hombre, mantenida en su sótano durante 10 años, donde fue maltratada, golpeada y violada. Cuando finalmente escapó, su cuerpo estaba tan desgastado y débil que, al salir al invierno, murió sola en la nieve antes de encontrar refugio. Si eso no te enfurece, si eso no te llena de indignación, si no piensas que algo debe hacerse al respecto, entonces algo anda muy mal contigo. Entonces, vas a decirme que eso no te haría enojar, que no te llenaría de indignación, que no te llevaría a exigir ¿justicia? Nosotros reservamos ese derecho para nosotros mismos, ¿verdad? Creeríamos que una persona sería un monstruo si no se enojara por algo así. Entonces, ¿por qué te parece mal que Dios también tenga ese derecho? Dios es santo. Aquello que te hace reír puede enfurecerlo. Cuando Él mira el pecado en este mundo, ¿qué tan grande es su odio hacia el pecado? Adán pecó una sola vez, y todo el universo fue arrojado al caos y al juicio. ¿Cuántas veces has pecado tú? Dios es perfectamente justo, y debido a eso, manifiesta su ira y su odio contra los impíos. Ahora, si seguimos leyendo, hemos visto en Salmos 7 y 11 que Dios es un juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero mira el siguiente versículo, el 12. Si no se arrepiente, afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. No solo está airado, sino que, intencionalmente, y quiero que lo piensen bien, premeditadamente ha diseñado el juicio que descargará sobre la cabeza del impío. Él lo ha planeado, lo ha calculado. Cuando hablamos de la ira de Dios, una buena manera de describirla es llamándola ira establecida. Esto significa que Dios no actúa por impulsos, que no estalla de manera irracional. Eso sería aterrador. Pero su ira establecida es aún más aterrador. ¿Por qué? Porque Él se sienta y calcula el juicio. Observa el pecado, cada crimen, cada pensamiento impuro, cada acción inmoral, cada dolor causado. Y su ira se acumula y se acumula hasta que, un día, se desatará sobre el mundo. Algunos dicen, pero, hermano Pablo, ¿y la misericordia? Permíteme compartir algo contigo. Hace muchos años, estaba predicando en una iglesia. Prediqué sobre la santidad de Dios durante toda la noche. No mencioné nada más, solo la santidad de Dios. Cuando terminé, algunos pastores en la parte de atrás estaban enojados conmigo. Dijeron, estamos molestos contigo. Les pregunté, ¿por qué? Respondieron, eres desequilibrado. Pregunté de nuevo, ¿por qué? Dijeron, predicaste sobre la
santidad de Dios esta noche, pero ni una sola vez mencionaste su amor. Eres desequilibrado. Entonces les dije, muy bien, estuvieron aquí anoche. Ellos dijeron, sí. Respondí, anoche prediqué sobre el amor de Dios y ni una sola vez mencioné su santidad o su juicio, y ninguno de ustedes tuvo problema con eso. ¿Ven? Si predico sobre el amor de Dios todo el día, nadie tendrá problema con eso. Pero si menciono la santidad de Dios, las personas se alteran. Eso es desequilibrio. Algunos de ustedes tal vez nunca han escuchado a un predicador hablar sobre la ira de Dios, y ahora mismo están pensando, esto es desequilibrado. No. Desequilibrado es que hayas sido cristiano durante 25 años y nunca hayas escuchado a un predicador hablar sobre esto. ¿Ves lo que ha sucedido? Algunos de ustedes necesitan examinar seriamente su corazón, porque podrían estar diciendo, mi Dios no es así. Pero miren lo que están haciendo, dicen, mi Dios no es el tipo de Dios que afila su espada, que tiene su arco tenso y listo, que ha preparado armas mortales y flechas incendiarias para sus enemigos. Mi Dios no es así. Entonces, tu Dios no es el Dios de este libro, porque eso es lo que acabo de leer. Él lo dijo. ¿Ves eso? Pronto estaremos predicando sobre el amor de Dios, pero primero debes entender esto. Tienes que entenderlo. Mira, aquí está lo que necesitas comprender, si Dios enviara a cada hombre, mujer y niño al infierno, no tendría que dar ninguna explicación por ello. Es cuando Él ama a las personas y las salva cuando tiene que dar una explicación, ¿por qué? Está perdonando a quienes, por justicia, deberían ser condenados. Ahora podrías preguntar, hermano Pablo, ¿cómo funcionan el amor de Dios y el juicio de Dios juntos? Es muy sencillo. La ira de Dios está siendo acumulada contra los impíos. Pero quiero que te imagines esto, la misericordia de Dios no. Algo separado de Él, sino Dios mismo, su misericordia con una mano contiene su ira. Con la otra mano, su misericordia. Llama a los pecadores, ven antes de que sea demasiado tarde. Ven. Ven ahora, antes de que sea demasiado tarde. Así que la misericordia de Dios, su amor manifestado hacia todos los hombres, contiene su ira con una mano y con la otra. Llama a los hombres a venir. ¿No has leído en Isaías, y de nuevo en Romanos, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde? Ven, ven. Pero todos sabemos esta verdad, que sucederá un día. Él retirará su mano de invitación. Él retirará su mano que contiene su ira, y lo único que quedará para el pecador será el juicio. No tenemos tiempo para hablar mucho sobre el infierno, pero permíteme decir algunas cosas en conclusión. Primero, muchos de los predicadores populares hoy en día, incluidos algunos que son famosos en Noruega y provienen de Estados Unidos, cuando se les pregunta por qué no predican sobre el infierno, suelen responder, bueno, ya sabes, solo queremos predicar sobre el amor de Dios. Simplemente queremos centrarnos en las enseñanzas de Jesús. Cuando alguien dice eso, solo puede significar una de dos cosas, o son ignorantes de las enseñanzas de Jesús, o son mentirosos. ¿Y por qué digo eso? Porque si lees el Antiguo Testamento, encontrarás casi ninguna referencia al infierno. Hay pequeños destellos aquí y allá, pero no hay nada concreto. Sabemos casi nada sobre el infierno por el Antiguo Testamento. Si lees las epístolas de Pablo y los apóstoles, encontrarás muy pocas menciones al infierno. Sabemos casi nada sobre él. Infierno por ellos, aunque sí hacen referencias. Todo lo que sabemos sobre el infierno en teología sistemática viene de las enseñanzas de Jesús. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo, ¿ves eso? Entonces,
Cuando estos predicadores dicen, solo queremos enseñar las palabras de Jesús, te están mintiendo. No sabríamos casi nada sobre el infierno si no fuera por las enseñanzas de Jesús. Ahora piensa en esto, el hombre más perfecto, más amoroso, más compasivo, el hombre más amable que ha existido. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue quien habló más sobre el infierno que cualquier otro en toda la Biblia. Piensa en eso. Y, aunque nuestra proclamación principal debe ser el Evangelio y la salvación que se encuentra allí, hay un sentido en el que un discípulo debe aspirar a ser como su maestro. Si tomamos eso en serio, hablaríamos sobre el infierno. Porque nuestro maestro habló, y permíteme decirlo de nuevo, él habló más sobre el infierno que todos los demás libros de la Biblia y todos los demás maestros de la Biblia juntos. Otra cosa que necesitas saber sobre el infierno, la mayoría de las personas tienen esta idea de la Divina Comedia de Dante, ya sea por el arte o la literatura. Piensan en el infierno como un lugar oscuro y horrible donde los demonios torturan alegremente a las personas con tridentes y cosas así. Eso es Dante. No es la Biblia. ¿Qué es el infierno? Es el lugar donde Dios le da a cada hombre exactamente lo que merece hasta el último centavo. Es el lugar de justicia perfecta. Eso es el infierno. Y podrías pensar, bueno, no suena tan mal. Mejor. No, no me estás entendiendo. Es el lugar de justicia perfecta. Aquí está nuestro problema, no entendemos cuán malvado es el pecado. Y por lo tanto no entendemos el grado en que debe ser castigado. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción será pagada hasta el último centavo. Recuerda esto, Adán pecó una vez, y todo el universo fue lanzado al juicio. Es justicia perfecta. El infierno también es un lugar, basándonos en Romanos 1, donde los hombres son entregados a sus propios deseos. Un lugar donde la conciencia que Dios les dio es removida. Un lugar donde toda la gracia que les fue dada para restringir su maldad es retirada. Creo que C.S. Lewis tenía razón cuando dijo algo así, y no cito literalmente, pero la idea es esta. No hay personas comunes. Lo que quería decir, y lo que yo también quiero decir, es que cada persona que ves será algún día, si está en Cristo, tan gloriosa que, si la vieras en su gloria futura ahora, sentirías el impulso de postrarte y adorarla. O bien, esa persona será un monstruo más allá de cualquier pensamiento infernal de Hollywood, más allá de cualquier horror que hayas concebido. No hay personas comunes. Pasarán la eternidad en gloria o la eternidad como monstruos, entregados a su propia maldad, sin querer ser libres. Déjenme darles un ejemplo, y concluiremos aquí. Hay lugares en el sudeste asiático donde los hombres van, lugares horribles, llenos de drogas, opio, niños pequeños, prostituidos en todas partes, todo en una misma habitación. Quiero que piensen en esto, imagina que de repente chasqueo los dedos y te transporto a ese lugar. Abres los ojos y ves lo que hay. Pensarías que estás en el infierno. Las cosas que verías serían monstruosas, horribles, aterradoras, cosas que te harían vomitar. Nunca podrías olvidarlo. Necesitarías consejería por el resto de tu vida. Sin embargo, piensa en esto. Hay hombres de negocios en Europa y América que pagan cientos de miles de dólares para ir allí y disfrutarlo, mientras se muerden la lengua porque no encuentran satisfacción ni paz. En el infierno, los hombres son entregados a lo que realmente son sin la gracia de Dios, monstruos. Esto ha sido oscuro, pero necesita serlo. Déjame hacerte una pregunta, ¿dónde están todas las estrellas? Piensa en eso. No están en el cielo. ¿Acaso algún troll
gigante vino y las puso en una canasta y se las llevó al otro lado del planeta? ¿Dónde están todas las estrellas? Bueno, todavía están ahí, ¿no? Pero no puedes verlas. ¿Por qué no puedes verlas? Porque hay demasiada luz. El sol ha salido. Las estrellas aún están ahí. ¿Cuándo es el mejor momento para ver las estrellas? En la oscuridad total de la noche. ¿Cuándo es el mejor momento para ver la gracia de Dios? Cuando se muestra sobre la depravación radical del hombre. Por eso he pintado un cuadro tan oscuro, para que cuando regresemos y hablemos sobre la salvación, veas que realmente es salvación. ¿Ves? Casi piensas que, bueno, es justo. Dios no sería Dios si no te salvara. Eso no es verdad. Tozer dijo, si todo el mundo estuviera ciego, no disminuiría la gloria del sol, la luna y las estrellas. Seguirían siendo igual de gloriosos. Y si todos los hombres fueran arrojados al infierno, eso no disminuiría o reduciría a Dios. Él seguiría siendo Dios en toda la plenitud de sus atributos. ¿Crees que Dios tenía que salvarte? No tenía que hacerlo. Satanás cayó, y los ángeles mucho más superiores, mucho más hermosos que tú, también cayeron. ¿Acaso Él les envió un Salvador? No lo hizo. ¿Tenía que enviarte uno a ti? No lo hizo. El hecho de que lo hiciera es el milagro de los milagros. Padre, gracias por tu palabra, que nos instruye y nos muestra la oscuridad de nuestras vidas, para que cuando Cristo brille, podamos verlo como la verdadera luz. La verdadera luz. Y podamos maravillarnos de su belleza. En el nombre de Jesús. Amén.